Para el tema de arborescencia de rutas más cortas, que vamos a utilizar el algoritmo de Dijkstra o Dijkstra, en donde tenemos que encontrar esta arborescencia que nos da la ruta más corta desde el nodo raíz S en una red. Entonces, si se acuerdan, la red está conformada por un conjunto de vértices, un conjunto de aristas y una distancia, o más bien un peso en las aristas. Que estos costos es muy importante para utilizar el algoritmo de Dijkstra. Los costos tienen que ser no negativos en los arcos. Entonces, antes de aplicar el algoritmo, es importante recalcar que los costos deben de ser no negativos. El algoritmo nos dice que primero vamos a etiquetar el nodo S. La etiqueta de S, pues comenzamos con una distancia igual a 0 y se marca con etiqueta permanente. En este algoritmo tenemos dos tipos de etiqueta, etiqueta temporal y etiqueta permanente. La primera etiqueta permanente es para el nodo S y asignamos una distancia de infinito para todo nodo que sea distinto de S. Y estas son etiquetas temporales. Decimos que queremos encontrar la distancia más corta desde el nodo 1 a todas las demás. Los nodos aquí simbolizan que son las facultades. Nosotros queremos partir desde la Facultad de Ciencias a todas las demás facultades. Entonces lo que queremos es una arborescencia de rutas más cortas, tal que S es igual a 1. Etiquetamos al nodo 1 como 0,1 y le asignamos una etiqueta permanente. Entonces, por acá tenemos que el etiquetado, la primera entrada se refiere a la distancia que nosotros vamos guardando. Y la segunda entrada es el nodo de donde se está etiquetando. Entonces, pues si nos damos cuenta, para el nodo 1, que es nuestro nodo inicial, el nodo S, el nodo raíz, no tenemos ninguna distancia y estamos partiendo del nodo 1. Entonces iniciamos ahí y recibe la etiqueta permanente. Todos los demás nodos los vamos a etiquetar como infinito 2, infinito 6, infinito 3, infinito 4 y así con todas las demás. Entonces, en esta primera iteración, si nosotros lo escribimos como el algoritmo nos lo da, es etiquetar con distancia igual a 0 al nodo S. En este caso, nuestro nodo S, nuestro nodo raíz, es el nodo 1. Y etiquetamos con distancia infinita a todos los distintos vértices que no son el nodo 1. Entonces, lo que sigue es pasar a decir que P es igual a S. Entonces, decimos que P es igual a 1. Es mi nodo raíz. Para todo X en el conjunto de sucesores del vértice P con etiqueta temporal, actualizamos la distancia que tiene el nodo X, tomamos el mínimo de la distancia que hay de la distancia que tiene el nodo X o la suma que nos toma desde el nodo P más la distancia que nos toma llegar desde P a X. Entonces vamos a ver esa parte. Para P igual a 1 nos damos cuenta que el conjunto de sucesores de X, bueno, de P más de 1 es igual al 2, al 3, al 4 y al 5. Esto lo vemos aquí. Los sucesores es el 2, 3, 4 y 5. Entonces, pues vamos a ver cuál es la distancia mínima. ¿Qué es mínimo? Para el nodo 1, bueno, para el nodo 2, tenemos que tomar la distancia de 2, que es igual al mínimo, entre la distancia que tiene el nodo 2. Entonces, la distancia de 2 es igual a infinito. Infinito. O la distancia que nos toma llegar desde 1 a 2, que es esta distancia que tenemos el 2. Entonces colocamos, bueno, lo voy a escribir solo en esta iteración para que se vea. La distancia de 1 más la distancia de 1 a 2.
Y este es igual a tomar el mínimo entre infinito, coma. La distancia de 1 pues es 0 y la distancia de 1 a 2 dijimos que es igual a 2. Esto es igual a 2, ¿no? La distancia mínima es igual a 2. Entonces, ya calculamos la distancia mínima para el nodo 2. Por lo tanto, vamos a asignar esa distancia que encontramos. Decimos que hay distancia 2 y que, pues, venimos del nodo 1. Entonces, si se acuerdan, este es su predecesor del nodo y esta es la distancia que está acumulando, dado que viene del predecesor de esta entrada, que en este caso, si venimos de 1, tenemos una distancia de 2. La que sigue, vamos a calcular. La distancia del nodo 3 es el mínimo que tenemos del nodo X, coma, o la distancia de 1 más la distancia de 1 a 3. En este caso, reemplazamos y nos queda el mínimo entre infinito, porque si se acuerdan, el nodo 3 tiene una distancia de infinito. Entonces, es esta distancia. La distancia de 1 es 0 más de 1 a 3, vamos a ver cuánto nos cuesta llegar. De 1 a 3, pues es el 2. Entonces colocamos el 2. Y si tomamos el mínimo, pues nos resulta que el mínimo entre infinito y 2 es igual a 2. Después etiquetamos al nodo 4 y 5. Hay que fijarnos en la distancia mínima de todos los nodos o vértices que están etiquetados con etiquetas temporales para volverla permanente. En este caso, solamente la única etiqueta permanente que tenemos es esta de aquí, que tenemos con un asterisquito. Entonces, no tenemos otra etiqueta permanente. Vamos a tomar el mínimo. Si nos damos cuenta, tenemos dos distancias mínimas. Tenemos la distancia del nodo 2 y la distancia del nodo o vértice 3. Entonces, digamos que vamos a elegir etiquetar el nodo 2. Por lo tanto, pues hay que marcarla en la gráfica. Esta recibe una etiqueta permanente. En esta iteración 2, P es igual a 2, que es el nodo que etiquetamos. Entonces, vamos a observar quién es el conjunto de sucesores de 2. Si nos damos cuenta, es el 6. Es este de aquí. Vamos a tomar la distancia de 6 y es el mínimo entre la distancia que tiene asignada 6 o la distancia de 2 más la distancia de 2 a 6. Y esto es igual al mínimo entre infinito. La distancia de 2, pues ya sabemos que es 2, más la distancia de 2 a 6 es igual a 3. Entonces el mínimo entre infinito y 5, pues es 5. Y por acá nosotros sabemos que entonces el predecesor de 6 es igual a 2. Vamos a colocarlo aquí y decimos que la distancia mínima es tomar 5 y venimos del nodo 2. Entonces esta etiqueta de acá se elimina porque es más pequeña. Lo que sigue es elegir el vértice con etiqueta temporal tal que sea la mínima. Entonces, ¿qué significa? Pues aquellos que no le hemos coloreado con morado o que no le hayamos puesto un asterisquito en la etiqueta. En este caso, pues hay que ver que tenemos una distancia de 2, una distancia de 2.5 y una distancia de 3. Entonces, pues la que sigue en la siguiente iteración es el nodo igual a 3, que tenemos que es la otra distancia mínima. Por lo tanto, P es igual a 3. Es el más pequeñito, si se dan cuenta. El más pequeña, la distancia más pequeña de todos los nodos que llevamos etiquetados con etiqueta temporal. Entonces, pues vamos a marcar eso en la gráfica. Dijimos que 3 y lo colocamos con etiqueta permanente. Ahora, nos vamos a fijar en el nodo 3 y vamos a ver cuáles son sus sucesores. Entonces, su sucesor es el nodo 6. El nodo 6 aún
no tiene una etiqueta permanente, por lo tanto, podemos comparar la distancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a escribir por acá. Entonces, para el conjunto de sucesores de 3, tal que no estén etiquetados de manera permanente, tenemos el nodo, la distancia de 6 es tomar el mínimo entre la etiqueta que tiene el nodo 6 o la distancia que nos toma de 3 más la distancia de 3 a 6. Y esto es igual al mínimo entre la etiqueta de 6, veamos cuál es la etiqueta de 6, tenemos una distancia de 5. 5. La distancia de 3 es igual a 2. 2, 2 más la distancia de 3 a 6 es igual a 1.5. Entonces hay que tomar la distancia para 6 debe de ser el mínimo entre la distancia que ya tiene, que es 5, o 2 más 1.5. Entonces aquí tenemos que el mínimo es igual a 3.5. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces el predecesor de 6 vamos a cambiarlo y ahora va a ser 3. Entonces vamos a cambiar la distancia, dado que llegar al nodo 6 nos cuesta menos llegar desde el nodo 3. Por lo tanto, pues decimos por acá que le vamos a cambiar. Esta ya no nos funciona. Vemos que hay una ruta más corta si nosotros llegamos del nodo 3 y con una distancia de 3.5. El predecesor de 6 es igual al nodo 3. Lo que sigue es elegir el nodo que tenga la etiqueta temporal con menor distancia. Entonces, vemos que tenemos el nodo 4, el nodo 5, el nodo 6 y no tienen una etiqueta permanente. Por lo tanto, pues hay que ver cuál es la distancia mínima, que podemos elegir entre 2.5, el 3 y el 5. No, no es cierto. El 3.5 de acá. Entonces, lo que sigue, pues es seleccionar el 4. El 4 vemos que tiene una distancia de 2.5. Vamos a elegir el 4 con etiqueta permanente. Esta corresponde a la iteración 4. P es igual a 4. Entonces vamos a analizar quiénes son los sucesores de 4, tal que no han recibido una etiqueta permanente. Para el nodo 4 nos paramos aquí y vemos al nodo 3. El nodo 3 ya está etiquetado de manera permanente, por lo tanto, este ya no lo podemos etiquetar. El nodo 7 aún no recibe una etiqueta. Tiene etiqueta temporal, por lo tanto, podemos analizar la distancia. Entonces, de los sucesores, pues solamente le vamos a asignar una etiqueta a 7. Para 7, vamos a comparar la distancia mínima entre la distancia de 7, la distancia que hay en 4, más la distancia de 4 a 7. Entonces, es igual al mínimo entre infinito. Y por acá hay que ver la distancia de 4. Tenemos una distancia de 2.5. Y para llegar a 7 nos toma una distancia de 3. Entonces es 2.5 más 3. Por lo tanto, el predecesor de 7 es igual a 4. Vamos a colocar eso y actualizamos diciendo que tenemos una distancia de 5.5 si venimos de 4. Entonces hay que seleccionar el nodo cuya etiqueta tenga una distancia mínima y todavía tenga una etiqueta temporal. Entonces podemos elegir entre el 6, el 7 o el 5. Hay que comparar. Elegimos el mínimo entre 3.5, 5.5 o 3. Entonces, pues elegimos el nodo 5 para que tenga etiqueta permanente. Si se acuerdan, acá les dice que este algoritmo se va a terminar
hasta que logremos etiquetar el nodo final con etiqueta permanente, que esta sería la iteración 5 con P igual a 5, porque es el nodo que estamos eligiendo como permanente. Vamos a analizar cuál es su conjunto de sucesores tal que no tengan etiqueta permanente. Entonces, nos damos cuenta que del 5 podemos llegar al 8 y podemos llegar al 7. Ninguno de los dos tiene etiqueta permanente, por lo tanto podemos volver a etiquetar. Entonces, hagamos ahora el razonamiento en la gráfica. Vamos a comparar cuál es la menor distancia. Entonces, es menor para el nodo 7. Es menor la distancia que tenemos aquí, que es 5.5, o es menor llegar desde 3 más 3, que es igual a 6. Pues vemos que 6 es mayor que 5.5, por lo tanto esta se queda igual. Para el nodo 8 tenemos que tomar el mínimo entre la distancia que hay en el 8, que es infinito, o la suma de la distancia que hay en 5, que es 3, más la distancia que tenemos aquí, que conecta a 5 con 8, que es 3. Entonces sería el mínimo entre infinito o 3 más 3, que es 6, pues es igual a 6. Por lo tanto, esta etiqueta sí la vamos a modificar y decimos que es menor la distancia de 6 con predecesor del nodo 5. Así que vamos a escribir esto rápidamente para que tengamos aquí qué es lo que hicimos. Al nodo 7, 8 y vemos que el 4, ahí me faltó una observación. El nodo 4 ya no lo podemos etiquetar, dado que ya tiene una etiqueta permanente. Entonces tenemos al 7, al 8 y aquí solo lo voy a colocar y le voy a poner aquí. Ya tiene etiqueta permanente. Entonces, pues los únicos nodos que podemos etiquetar es el nodo 7, que es el mínimo entre la distancia de 7 o la distancia de 5 más la distancia de 5 a 7. Que esto es igual al mínimo entre, y por acá teníamos que la distancia de 7 ya tenía 5.5, o la distancia de 3 más 3, que es igual a 6. Entonces el mínimo es el 5.5. Por lo tanto, su predecesor de 7 se queda como 4. No le modificamos la etiqueta. Para el nodo 8 es igual al mínimo entre la distancia del nodo 8 más la distancia de 8, no, la distancia de 5 más la distancia de 5 a 8. Este es igual al mínimo entre la distancia de 8 todavía es infinito, más la distancia de 5 es 3, más la distancia de 5 a 8 es igual a 3 también. Por lo tanto, nos queda igual a 6. Entonces, el predecesor de 8, si lo cambiamos y dijimos que es 5. Entonces, ahora lo que sigue pues es ver cuál es el siguiente nodo a etiquetar con una etiqueta permanente. Hay que tomar la distancia mínima. Hay que ver las distancias mínimas de los nodos que tenemos etiquetados con etiqueta temporal. Entonces tenemos al 6 con una distancia de 3.5, al 7 con una distancia de 5.5 y al 8 con una distancia de 6. Vemos que el mínimo entre 6, 5 y 3.5 pues es el 3.5. Por lo tanto, ahora el nodo 6 se convierte a etiqueta permanente. Vamos a anotar eso. En la iteración 6 tenemos que P es igual a 6. Y vamos a ver quiénes son los sucesores de 6, que si se dieron cuenta, los sucesores tal que no hayan recibido una etiqueta permanente es igual a 9. Entonces, vamos a ver por acá. ¿Cuál sería la distancia de 9? Que
es igual al mínimo entre la distancia de 9 o la distancia de 6 más la distancia de 6 a 9. Y esto es igual al mínimo entre, me parece que es infinito, o de 3.5 más 9. Y esto es igual a 12.5. Entonces, por acá vamos a ver. Aquí voy a marcar que también esté ya. Entonces, desde 6 dijimos que podemos etiquetar a su sucesor 9 porque no tiene etiqueta permanente. Le asociamos la distancia que hay entre el mínimo de la distancia que tiene el nodo 9 o la distancia que hay desde 6 a 9, que es 9, más 3.5, que esto nos da una distancia de 12.5 con predecesor igual a 6. Y hemos terminado de etiquetar todos los sucesores. Entonces lo que sigue es, de nuevo, buscar el nodo con etiqueta temporal tal que tenga la distancia más pequeña. Entonces aquí tenemos una distancia de 12.5, acá una distancia de 5 y otra distancia de 6. Entonces el nodo que sigue es el nodo 7. Parece que va en orden, pero no. O sea, en este ejemplo salió así, pero no necesariamente P y la iteración están relacionados. Así que, pues, nos vamos a anotar la iteración. Iteración 7, agregamos P igual a 7. Entonces, gamma de 7 es igual a, vamos a ver quiénes son los sucesores de 7. Tal que no tengan etiqueta permanente y decimos que está el 8 y el 9. Entonces, por acá hay que ver la distancia de 8 y la distancia de 9. A partir de 7, ya que estamos en 7, vemos que tenemos al nodo 9 y al nodo 8 que aún siguen teniendo etiquetas temporales. Entonces, para el nodo 9 vamos a ver qué distancia es menor. La distancia que tiene 9, que es 12.5, o la suma de 5.5 más 7.5. Entonces, si aquí nos damos cuenta, pues tenemos que la distancia mínima es 12.5. Por lo tanto, pues le dejamos la misma etiqueta. Y la distancia de 8, pues hay que ver si modificamos la etiqueta. En este caso tenemos una distancia de 6 y la comparamos con la suma de 5.5 más 3, que nos da una distancia de 8.5. Como es mayor, pues no modificamos las etiquetas. Entonces, pues aquí, solo para ver las distancias, lo voy a escribir. Entonces, aquí dijimos que en esta iteración no se modificaba ninguna de las dos etiquetas y por lo tanto el predecesor de 8 es igual a 5 y el predecesor de 9 es igual a 6. Ya solamente nos falta analizar todos estos acá. Así que vamos a ver cuál es el siguiente nodo que nos toca etiquetar. Vamos a ver cuál es el nodo con menor distancia tal que no tenga etiqueta permanente. Entonces hay que ver entre tomar la distancia de 12.5 o la distancia de 6. Observamos que el menor pues es la distancia de 6 porque acá tenemos puros infinitos. Entonces etiquetamos a 8 con etiqueta permanente. Entonces vamos a ver para el 8 cuáles de sus sucesores cumplen con que tengan una etiqueta temporal. Y pues vamos a ver si los podemos volver a etiquetar. En este caso, el nodo sucesor es el 11, entonces vamos a tomar la distancia mínima entre 11 o la suma de 4 más 6, que es igual a 10. Por lo tanto, es mínimo y cambiamos la etiqueta. Y tenemos una distancia de 10, con el nodo predecesor es igual a 8.
es el único sucesor que se puede etiquetar. Por lo tanto, pues ahora volvemos a tomar el mínimo entre todas las etiquetas que tenemos de manera temporal. Vemos que hay que tomar la distancia mínima de 12.5 o de 10. La distancia mínima es el 10, por lo tanto elegimos al nodo 11 para ser etiquetado de manera permanente. Vamos a fijarnos en los siguientes. El conjunto de sucesores de 11, pues tenemos al nodo 10. Vemos que la distancia mínima entre infinito y 10 más 6, pues es igual a 16. Por lo tanto, cambiemos esto y nos queda el 16,11. Y pues tenemos que elegir entre los nodos temporales cuál hacemos como etiqueta permanente. Elegimos la distancia mínima entre 12.5, 16 y a infinito. Vemos que el mínimo es 12.5, entonces el nodo 9 es ahora etiqueta permanente. Observamos a sus sucesores y vemos que tenemos al nodo 12, al nodo 10 y vamos a comparar entonces la distancia. Para el nodo 10 hay que tomar el mínimo entre la distancia que tiene el nodo 10, que es 16, o la suma de 12.5 más 7.5. Vemos que no se mejora, por lo tanto se queda la misma etiqueta. Ahora para el nodo 12 pues hay que tomar el mínimo entre infinito o entre infinito y 4 más 12.5, entonces en este caso la etiqueta sí cambia y nos quedaría la suma de 16.5 con nodo predecesor 9. Vemos cuál es el siguiente nodo que podríamos etiquetar de manera permanente. Tomamos las distancias mínimas que es entre 16 y 16.5. Entonces vamos a etiquetar el nodo 10 porque tiene la menor distancia y observamos entre sus sucesores. Nos damos cuenta que los sucesores de 10 es el 8 y el 12. Entonces hay que tomar en cuenta de que el nodo 8 ya tiene etiqueta permanente, por lo tanto ese ya no lo incluimos. Y el nodo 12 aún tiene etiqueta temporal, por lo tanto comparamos la distancia. Entonces hay que tomar la distancia mínima entre 16.5 y la suma de 16 y 16 más 3.5. Vemos que la distancia de aquí es más grande, por lo tanto se queda la misma. Y por último, etiquetamos el nodo final, que es el nodo 12, y lo marcamos con etiqueta permanente. Como ya etiquetamos todos los nodos de manera permanente, hemos obtenido la arborescencia de rutas más cortas. Vamos a recuperar esa arborescencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues las etiquetas nos están dando los predecesores de los nodos. Así que podremos ir hacia atrás. Vamos a recuperar la arborescencia de rutas más cortas utilizando las etiquetas. Sabemos que la segunda entrada nos está dando el predecesor de nodo. Entonces, el predecesor del nodo 2 es igual a 1. El predecesor de 3 es igual a 1. El predecesor de 4 es igual a 1. Y el predecesor de 5 es igual a 1. Ahora, el predecesor de 6 es igual a 3. El predecesor de 7 es igual a 4. El predecesor de 8 es igual a 5. El predecesor de 9 es igual a 6. El predecesor de 10 es igual a 11. El de 11 es igual al predecesor. El predecesor de 11 es igual a 8. Y finalmente el predecesor de 12 es igual a 9. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Porque recuerden que nos vamos fijando en la última etiqueta, que es la etiqueta temporal. Es la etiqueta permanente del nodo y nos está diciendo quién es el predecesor, tal que le da una menor distancia. Entonces, dado que ya tenemos la arborescencia, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la distancia más corta del nodo 1 al nodo 8?
Si nosotros nos paramos en 8, pues simplemente es ir recuperando los predecesores. Entonces iríamos como hacia atrás y partimos, nosotros queremos llegar a 8. Su predecesor es igual a 5. El predecesor de 5 es igual a 1. Pues ya llegamos a 1. Entonces, esto tenemos una distancia total de 6. Si nosotros queremos llegar de 1 a 12, ¿cómo hacemos eso? Pues lo mismo. Estamos de 12. ¿Quién es el predecesor de 12? 9. El predecesor de 9 es 6. El predecesor de 6 es 3. Y el predecesor de 3 es igual a 1. ¿Cuánta fue la distancia? La distancia es igual a la primera entrada que tenemos en la etiqueta. Y de esta manera, pues ya podemos plantear distancias desde un nodo a otro. Espero haya quedado claro y que les sirva.